Si usted posee figuras de santos en su hogar, preste atención. Lo que debería ser protección puede convertirse en una pesadilla. La fe humana no siempre te blinda. Se ha documentado que ciertas entidades utilizan la iconografía religiosa como un portal de acceso de baja resistencia. Esperan a que usted esté solo y vulnerable si detecta un movimiento leve y no provocado en la figura, como un dedo que se curva, una cabeza que se inclina, o un rostro que no es el que recuerda. Deténgase. La figura ha sido poseída. Si el objeto ya está activo, no lo toque. No intente esconderlo ni retirarlo. Su único fin es conseguir el contacto físico para completar la posesión total. La entidad teme la luz de origen natural y la voz vacía. Abra la cortina más cercana para permitir la entrada de luz lunar o solar. Después, recite cualquier texto sin significado emocional. La figura activada puede moverse a una velocidad imposible. Si nota que la sombra de la figura es más grande que la figura misma, usted ha fallado el protocolo. Y recuerde, la posesión se completa cuando la figura lo abraza. Y el abrazo es eterno. Fobias. Hay miedos que se anuncian con gritos. El vértigo que paraliza al borde de un edificio. El pánico que se despierta con el rugido de una explosión. El terror instintivo ante la muerte inminente. Pero existen otros, más sigilosos, que no necesitan el ruido para existir. La agiofobia pertenece a esa categoría incómoda. Es un miedo que se esconde detrás de vitrales, imágenes doradas y palabras sagradas. Un miedo que no huye del monstruo, sino de la santidad. La agiofobia se define en términos generales como el miedo irracional a lo sagrado, a los santos, a los símbolos religiosos o a aquello que representa pureza espiritual. Sin embargo, reducirla a una definición es casi una falta de respeto a su naturaleza. No es simplemente temor a lo religioso, es una reacción visceral ante lo que se supone que debería salvarnos, y ahí radica su verdadero horror. Pero, ¿por qué? ¿Qué sucede cuando lo que promete consuelo provoca asfixia? A diferencia de otras fobias, la agiofobia no se construye a partir de una amenaza tangible. Nadie muere aplastado por una estatua de un santo. Nadie es atacado por una oración. Y aún así, para quien lo padece, entrar a una iglesia puede sentirse como cruzar el umbral de un lugar hostil, cargado de una presencia que observa, juzga y exige. No es raro que este miedo se geste en la infancia. La educación religiosa, cuando se basa en el castigo, la culpa o la vigilancia constante de una figura divina omnisciente, puede sembrar una semilla difícil de erradicar. El mensaje implícito no siempre es el amor, sino la advertencia. Alguien que te mira, incluso cuando nadie más lo hace. Para algunas mentes, esa idea no consuela, corroe. Esta fobia no teme al diablo, teme a Dios, y no por rebeldía, sino por saturación, por exceso de luz. Hay algo profundamente perturbador en la perfección. Lo santo no admite error, no duda, no se equivoca. Frente a esa pureza absoluta, el ser humano se percibe defectuoso, manchado, insuficiente. La agiofobia surge entonces como una respuesta defensiva, el rechazo a un ideal imposible.
Algunos relatos de personas que han experimentado este miedo describen síntomas físicos intensos, sudor frío al ver imágenes religiosas, náuseas al escuchar cantos litúrgicos, taquicardia al leer textos sagrados. Pero más allá del cuerpo, lo que se altera es la percepción. La cruz ya no es símbolo de fe, sino de vigilancia. El altar deja de ser refugio y se transforma en escenario de juicio. En estos casos lo divino no abraza, oprime. Y ese sentimiento se intensifica en culturas donde la religión no es solo una creencia personal, sino una estructura social omnipresente, donde negarse a lo sagrado equivale a traicionar la identidad colectiva. Ahí, la agiofobia no solo produce miedo, sino aislamiento también. Aunque no es una fobia ampliamente discutida en la cultura popular, existen menciones indirectas en la literatura y la filosofía. Algunos autores han reflexionado sobre el temor reverencial llevado al extremo, ese punto donde la fe se quiebra y se convierte en angustia. Escritores que describen personajes incapaces de rezar sin culpa, o que experimentan pavor frente a la idea de una divinidad que todo lo ve. En ciertos casos documentados, generalmente recogidos en textos psicológicos del siglo XX, la agiofobia aparece asociada a experiencias religiosas intensas o traumáticas, confesiones forzadas, amenazas de condena eterna, rituales impuestos sin comprensión. No es la religión en sí la que hiere, sino su uso como instrumento de control emocional. Aquí conviene decir algo importante. La agiofobia no es ateísmo, no es una postura intelectual ni una crítica racional a la fe. Es miedo. Y el miedo no se discute, se padece. Lo verdaderamente inquietante de la agiofobia es su cercanía. No vive en casas abandonadas, ni en hospitales psiquiátricos. Vive en hogares comunes, en personas funcionales, en individuos que pueden sonreír en público y estremecerse en privado ante una imagen bendita. Cualquiera podría desarrollarla. Basta con una infancia marcada por el temor al castigo eterno. Basta una figura de autoridad que utilice lo sagrado como amenaza. Basta una mente sensible enfrentada a un absoluto que deja espacio para la duda. La agiofobia no discrimina, no necesita antecedentes clínicos, solo necesita una relación rota con lo divino. Y eso la vuelve profundamente perturbadora, porque ataca uno de los pilares más antiguos de la humanidad, la fe, y lo convierte en fuente de angustia. Tal vez la verdadera blasfemia no sea dudar, ni temer, ni apartar la mirada del altar. Tal vez la blasfemia más grande sea fingir que todos sienten paz donde algunos sienten terror. La agiofobia no quema Biblias, ni escupe cruces, simplemente tiembla ante ellas, y ese temblor es interpretado como pecado. Se nos enseñó que el miedo a lo sagrado es señal de impureza, cuando en realidad es la respuesta lógica de una mente saturada de absolutos, de mandatos divinos y de silencios impuestos. Llamar blasfemia a este miedo es cómodo. Culpar al individuo es más fácil que aceptar que lo santo también puede asfixiar, porque admitirlo implicaría reconocer que no todos rezan por fe. Algunos rezan por miedo, y otros ni siquiera pueden hacerlo sin sentir náuseas. Y quizá ahí, en ese cuerpo que se revela ante la santidad, haya más verdad que en 1000 oraciones repetidas sin convicción. Si esto es blasfemia, entonces que lo sea, porque más blasfemo que temer a Dios es obligar a amarlo bajo amenaza.
Y más terrorífico que el infierno prometido es descubrir que el miedo no viene del castigo divino, sino de haber confundido la fe con el terror durante demasiado tiempo. Las fobias rara vez se presentan como en los libros. No siempre llegan con una etiqueta clara, ni con un relato ordenado. La mayoría de las veces existen antes de tener un nombre, antes de ser entendidas, antes incluso de ser aceptadas por quienes la viven. El confesionario no documenta casos clínicos, ni busca una verdad oficial. Funciona como un archivo de fragmentos humanos, experiencias reales, anónimas, compartidas en espacios digitales por personas comunes. Voces que no sabían que estaban describiendo una fobia, pero que aún así dejaron constancia del miedo. Aquí, cada testimonio es una grieta, y te las muestro a continuación. A mí me pasó, pero solo de niña. En mi casa no había santos ni cosas religiosas. Yo no fui bautizada. Mi papá y la familia de él eran muy católicos, pero mi mamá no. Cuando iba a la casa de mi abuela paterna, había muchos cristos e imágenes de santos. A mí me daban pánico. No entendía por qué tenían a un señor colgando de algo y sangrando, o los santos con cara de sufrimiento. Mis papás empezaron a notar que con los santos y principalmente con los cristos, me daban mucho miedo. Mi abuela paterna le dijo a mi papá que era porque no me habían bautizado, y habló con el padre de su parroquia. Mis padres decidieron llevarme a la iglesia. Yo ya tenía 5 años cuando esto pasó. Apenas entré, me dio pánico y quería salir corriendo. Mi padre me cargó y yo pateaba y mordía para que me soltara. Volteaba a ver con terror a los santos y el Cristo. Fue tanto mi berrinche que el padre dijo que estaba poseída. Al final, mi mamá me sacó de ahí y decidieron simplemente tratar de evitarme esas imágenes religiosas. Todavía me da un poco de cosa ver santos, pero no como cuando era niña. Lo inquietante de este testimonio no es el miedo en sí, sino la confusión que lo rodea. Nadie supo explicarle a esa niña por qué sentía terror. Nadie se preguntó qué estaba viendo realmente. En lugar de escuchar su reacción, se buscó una causa externa, una falta, una mancha invisible. No estar bautizada, no pertenecer del todo. El miedo no fue entendido como una respuesta humana, sino como un error espiritual. Aquí aparece una constante que se repite en muchos relatos similares, cuando el cuerpo reacciona con pánico frente a lo sagrado. La explicación no suele ser psicológica ni emocional, sino moral. El terror se interpreta como una señal de algo mal hecho, de algo que falta o que sobra. En este caso, la santidad no se presentó como refugio, sino como amenaza visual. Cuerpos sangrando, rostros de sufrimiento, figuras clavadas y observando. Para una mente infantil, eso no es fe, es violencia simbólica. Este espacio existe precisamente para detenerse en este punto, no para juzgar a la familia, ni a la religión, ni a la niña en sí, sino para evidenciar cómo el miedo aparece antes que el lenguaje. Ella no sabía que era una fobia, no tenía palabras, solo tenía un cuerpo reaccionando con pánico frente a algo que otros consideraban normal, incluso sagrado. Y cuando el miedo no tiene nombre, suele ser interpretado como culpa. Cuando era niño vivíamos en una casa muy grande. Yo creo que tenía como unos 7 años.
Total que en nuestro cuarto de mi hermana y mío, mis papás habían puesto una figura de Cristo mediana, de esas que tienen hasta la parte de la cruz de madera. Como en el cuarto había 2 ventanas grandes, se reflejaba un poco la luz de la calle. En donde estaba el Cristo se veía más oscuro, pero se veía perfectamente la silueta del Cristo. Una vez me desperté sin razón aparente, y lo primero que mis ojos vieron de frente fue al Cristo que se estaba moviendo. En serio, lo juro. No sé si era mi imaginación de niño, pero veía claramente cómo la silueta se movía como si se quisiera zafar de la cruz. Ese día me dio un terror horrible, que hasta me paralicé, que ya no podía dormir. Y trataba de no voltear a verlo, pero estaba ahí, enfrente de mí. Y cada que volteaba, les juro que se seguía moviendo, como desesperado por zafarse de ahí. Después de esa ocasión, lo vi otro par de ocasiones moverse igual. Le conté a mi hermana y a mis papás, pero no me creyeron. Hasta se burlaban de mí. Pero les juro que fue real. Ahorita viendo los demás comentarios, me doy cuenta de que no he sido el único que ha visto algo así. Obviamente me acuerdo y ya no me da miedo. Pero en serio, ese día me sentí muy mal. Este relato introduce un miedo distinto, más incómodo, porque no nace solo del símbolo, sino de la sensación de ser observado. La figura no amenaza, no habla, no castiga, simplemente está ahí, inmóvil durante el día y alterada durante la noche. Y esa quietud forzada es lo que vuelve la experiencia perturbadora. La silueta de Cristo no se presenta como salvación, sino como un cuerpo atrapado, contorsionado, intentando salir de su propia condena. En muchas representaciones religiosas, el sufrimiento es un elemento central, casi pedagógico. El dolor se exhibe, se ilumina, se vuelve parte del paisaje cotidiano. Para un niño, esa imagen no comunica amor ni protección, comunica resistencia, tensión, una violencia detenida en el tiempo. El miedo no surge de pensar que Dios es malo, sino de percibir que incluso lo divino parece estar atrapado en una escena de castigo eterno. Aquí el terror no está en si la figura realmente se movió o no, está en lo que el cuerpo interpretó en la oscuridad, que aquello que debía permanecer quieto, que aquello que representaba orden y fe, parecía desesperado por escapar. Y cuando lo sagrado deja de ser estable, cuando parece sufrir frente a ti, el terror se vuelve profundo, íntimo, imposible de explicar sin ser ridiculizado. No es necesario que Dios castigue para que el miedo exista. A veces basta con explorar el sufrimiento una y otra vez. Colgado en la pared de un cuarto infantil, para que la mente empiece a preguntar qué clase de paz puede nacer de una imagen que nunca deja de doler. Antes era católico, mi familia aún lo es, y en mi familia está la tradición de ir a un lugar en Oaxaca, en donde hay una iglesia en donde el santo principal es el San Miguel Arcángel. Ahí había una imagen, no recuerdo si era de Jesús o de algún otro personaje bíblico, pero recuerdo que está vestido de negro y su expresión es de dolor y angustia. Recuerdo que tiene algo así como lágrimas de sangre, pero la sangre pintada es de color negro. Recuerdo que me daba algo de incomodidad ver esa imagen. Tenía que esperar a mi familia ahí dentro. Solía ir cuando era un niño. La figura central es el personaje de San Miguel, el cual está en el punto más alto del interior de la iglesia, lugar al que puedes acceder y literal puedes estar junto a esa imagen. Recuerdo que era su inexpresión la que me causaba cierta incomodidad.
Creo haber soñado con esas figuras alguna vez, pero es un recuerdo muy borroso. Creo que el miedo a estas imágenes se debe a que pretenden ser humanas, pero no lo son. Este testimonio introduce una forma de terror más silenciosa, más lenta, porque no nace del sobresalto, sino de la exposición prolongada. No hay un momento exacto donde el miedo comienza. Se filtra con los años, con la repetición del ritual, con la obligación de permanecer frente a una imagen que no permite apartar la mirada. Aquí, lo sagrado no interrumpe, se impone. La figura descrita no es solo una imagen religiosa, es una representación de lo inhumano disfrazado de humano. Lágrimas negras, gestos de angustia congelados, cuerpos que pretenden sentir pero no sienten. Ese intento de parecer vivo es precisamente lo que provoca rechazo, porque cuando lo divino imita el dolor humano sin poder liberarse de él, deja de ser consuelo y se convierte en algo inquietantemente antinatural. Hay algo profundamente perturbador en obligar a un niño a convivir con imágenes que glorifican el sufrimiento, elevadas físicamente por encima de todos, colocadas en lo alto, observando. No como compañía, sino como presencia dominante. En este caso, Dios no se manifiesta como palabra ni como fe, sino como vigilancia silenciosa, como una colección de rostros que parecen sentir, pero no responden. El terror aquí no se expresa como pánico inmediato, sino como incomodidad persistente, como una sensación que no se va del todo y que incluso invade el sueño. Y cuando el recuerdo se vuelve borroso, cuando ya no se distingue si fue real o imaginado, el terror se instala en un lugar más profundo, el de la duda. Porque lo más inquietante no es recordar haber tenido miedo, sino no saber exactamente a qué. El confesionario, aquí y ahora, deja registro de esto porque muestra una verdad incómoda. No todas las personas se acercan a lo sagrado buscando fe. Algunos solo sobreviven a su presencia. Y cuando lo divino se vuelve extraño, elevado, oscuro y silencioso, la blasfemia no está en temerle, sino en exigir que ese temor se confunda con devoción. ¿Qué harías si algún día te tocara vivir algo como esto? Les dejo mis redes sociales abajo. Denle click a esa manita amputada sosteniendo la campanita que no les cuesta nada. Esperen futuros videos que seguro les van a encantar. Y nos vemos. No olviden dejar que el terror forme parte de esta noche. Dulces sueños.